Damas y caballeros, prepárense para este sueño que te voy a contar. Yo estaba trabajando en un área de aquí de mi ciudad, donde estuve trabajando el año pasado, porque mi sueño lo tuve el año pasado, y veía una mezcla de personas de Medio Oriente y mexicanas caminando en las calles. Y mi sueño, yo salía del lugar donde yo estaba trabajando, y lo primero que veía era un automóvil que venía pasando frente a mí con una bocina, pero la bocina venía reproduciendo algo en árabe, unas palabras que no entendía. De repente, las personas que eran de origen árabe, ellos sí podían entender lo que estaba diciendo esa bocina y comenzaban a correr, comenzaban a gritar. Eran familias enteras que yo podía ver, padres, madres, hijos, bebés, y todos comenzaban a correr, y los que se quedaban sin entender una sola palabra, obviamente eran los mexicanos que no hablamos árabe. Después de que todos se habían ido, Dios me hizo entender en mi sueño lo que estaba diciendo esa bocina. Y esa bocina estaba diciendo: están a menos de 2 kilómetros de aquí y se dirigen a la zona, o sea, la zona donde yo estaba trabajando. Y yo era el único mexicano que podía entender ese mensaje que estaba en árabe. Y los otros mexicanos que estaban en la calle no entendían nada y se quedaban sentados o se quedaban platicando o se quedaban haciendo lo que estaban haciendo en la calle, pero no hacían nada por huir de ahí. Corría hacia adentro del lugar donde yo estaba trabajando, tratando de agarrar mis cosas, mis pertenencias, y decía: ¿dónde o de qué manera voy a escapar de aquí? Porque de aquí no hay una escapatoria. En las calles podía escuchar que alguien venía marchando y que venían muchas personas hablando en un idioma que yo no entendía. Obviamente estaban hablando en árabe. Y es que todo había sido tan rápido que yo ni siquiera había cerrado la puerta del lugar donde yo estaba, se había quedado abierta. Yo me escondía en donde yo podía y entraba a un patio de ese lugar, donde la única manera de salir de ahí era subiendo por la protección de esa casa, subiendo al techo de esa casa y caminar o correr por todas las casas hasta llegar a un punto donde yo pudiese bajar y salir corriendo del lugar. Ellos entraban al área donde yo estaba y decían: este va a ser nuestro cuartel, y yo podía ver que ellos entraban con armamento, con equipamiento militar, y yo sabía que estaban tratando de apoderarse del lugar y lo lograban. Y yo, cuando lograba subir a la parte de arriba, trataba de correr por todo el techo y por todas las casas que había ahí, por todos los techos de esas casas, para tratar de escapar y salir por otra zona, por otro rumbo. Y ellos se daban cuenta que había alguien corriendo por el techo, y yo podía entender lo que ellos decían en árabe. Ellos decían: están caminando en el techo, vamos a corretearlos, vamos a perseguirlos. Y ellos salían, subían por la parte donde yo había subido, y también salían a la calle para ver si podían ver la persona que estaba corriendo, que era yo. Yo lograba salir por otro punto de la calle y me metía por un callejón, corriendo a todo lo que podía, y podía escuchar los gritos en árabe que me querían atrapar, pero yo era mucho más rápido que ellos. Al escapar de ese lugar, yo llegué a un campo abierto donde yo podía ver que había más personas como yo tratando de escapar de esos grupos. Y cuando yo llegaba cansado de haber corrido, sudado, lo primero que hacía es alzar mis manos y orar y darle gracias a Dios, voltear al cielo y decirle: gracias, Dios, por haberme permitido escapar de estos grupos. Pero a lo lejos, cuando nosotros escuchábamos eso, huíamos del lugar. A lo lejos escuchábamos en árabe que ellos decían: no vamos a parar hasta encontrarlos a todos. Casi al terminar de este sueño me dijo que esto no nada más va a comenzar a pasar en África, que ya está sucediendo, sino que va a comenzar a pasar en América Latina. Escúchame, que este es un mensaje no solamente para México, es un mensaje para todo aquel que me escucha y que habla español. Ya sea que seas de República Dominicana, de Puerto Rico, de Argentina, de Costa Rica, de Chile, América Latina, incluso si eres brasileño y hablas español y entiendes este mensaje, esto es para ti. La mayor persecución de toda la historia a manos del Islam. Y estos grupos son tan radicales que tienen los ideales de que si tú no estás con ellos, entonces estás contra ellos y mereces. Por lo tanto, se van a comenzar a dar cuenta, todos ustedes, se van a comenzar a dar más en lugares donde antes no se daban, y los responsables van a comenzar a ser estos grupos. Y es que estos grupos comenzaron a llegar silenciosamente a América Latina. Tan solo en México han comenzado a llegar refugiados de Medio Oriente, de la Franja de Gaza. Pero cuando haya la mayoría, o cuando ellos se sientan con un poder suficiente como para empezar
a exigir derechos que no les pertenecen porque están en un país extranjero, lo van a comenzar a hacer. Si tú crees que estoy loco, entonces mira lo que está sucediendo en Europa. En Europa, estas personas comenzaron a llegar poco a poco de una manera silenciosa. Ahora exigen leyes de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su religión, y todos aquellos que no estén de acuerdo a sus leyes merecen todo el peso de su ley. Y su ley no es una ley que está separada de su religión, no. Las leyes de ellos van enlazadas con su religión, con el Islam, y eso va a provocar una persecución impresionante a todos aquellos que estén en desacuerdo con esos grupos. Un hombre de izquierda y un hombre musulmán acaban de ganar en Nueva York, y ustedes se van a dar cuenta del cambio que va a sufrir tan grande esa ciudad por permitir que un hombre del Islam toque la gobernatura de ese lugar. Esto no va en contra de las personas de origen árabe. Esto es para prevenirlos y alertarlos de lo que pasa cuando los gobiernos dejan entrar al Islam a sus fronteras. México está permitiendo la entrada de muchas personas refugiadas de Medio Oriente, de origen o de creencias islámicas. Cuando tengan mucho poder, van a comenzar a exigir la ley Sharia, una ley radical en la que están sometidos todos aquellos que están en Medio Oriente y que son musulmanes. Ahora te voy a decir una cosa: no tienes el derecho de exigir una ley en un país extranjero que te está abriendo las puertas, sobre todo si eres refugiado, pero a ellos no les importa. Ahora, ¿quieres saber de qué zona proviene el anticristo? Te lo voy a decir en otro video.